Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes. Retomamos nuestros estudios de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Pues bien, la tarde de hoy veremos el último de los evangelios, el evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 31 declara: Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recordemos el propósito de Escritura, el énfasis que cada evangelio tiene. El evangelio, según San Mateo, va a presentar a Jesús como rey. Marcos lo va a presentar como siervo. Lucas va a presentar a Jesús como hombre. Y Juan va a mostrar a Jesús como Dios. El propósito central de la escritura va a ser lo que declara Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en la presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué ocurre cuando no hay propósito? Cuando no hay propósito, caemos en lo opuesto, en el despropósito. Y esto abre las puertas a lo que la Biblia le llama afán. Cuando anhelamos alcanzar nuestros propósitos, debemos estar conscientes de dos realidades. Número uno, lo que Dios ya ha hecho de su parte. Número dos, la que nos toca hacer. Lo que Dios ya ha hecho de su parte, ¿qué es? Bueno, Él ha enviado a su Hijo para salvarnos y a su Espíritu Santo para guiarnos. Él nos ha dado su palabra escrita y también nos ha dejado promesas que ha cumplido y también cumplirá. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Nos toca creer, nos toca desarrollar convicción, nos toca adquirir compromisos, nos toca establecer metas y todo esto nos lleva como resultado buscar el reino de Dios. Cuando anhelamos encontrar nuestro propósito, debemos estar conscientes de dos realidades. Dios ya ha hecho su parte. Y la otra es que en esta realidad a mí me toca hacer la mía. ¿Y cuál es esta? Buscar el reino de Dios. Hablemos acerca de las características del Evangelio de Juan. Recuerde, él va a hacer un énfasis en que Jesús es Dios y por tanto nosotros debemos buscar el reino de los cielos. ¿Para qué? Para encontrar nuestro propósito. El Evangelio de Juan nos va a mostrar que Dios ya ha hecho su parte al enviar a su Hijo unigénito y también a su Espíritu Santo. Ahora, el Evangelio de Juan nos muestra toda esta realidad, pero también en el capítulo inicial que estábamos leyendo, Juan declaraba: para que creáis, todas estas cosas se han escrito para que creáis. Es lo que nos toca. Esa es nuestra parte. ¿Cuáles son las características del Evangelio de Juan? Número uno, el Evangelio según San Juan se dice muy poco acerca del ministerio en Galilea. Número dos, es mucho más concreto que los sinópticos al indicar la hora y el lugar exactos de los sucesos que se relatan basándose en las grandes festividades que se mencionan en este evangelio. Número tres, el tema principal en Juan no es el reino como en los sinópticos, sino el rey mismo, la persona del Cristo, su divinidad. Número cuatro, este es el evangelio de los siete yo soy. Se encuentra en las siguientes citas bíblicas: Juan capítulo 6, versículo 35, Juan 8, 12, capítulo 10, versículos 9 y 11, Juan capítulo 11, versículo 25, capítulo 14, versículo 6 y Juan capítulo 15, versículo 5. Ahí usted encontrará los siete yo soy que se encuentran registrados en el Evangelio según San Juan. Característica número 5. Juan es rico en contrastes tales como luz, tinieblas, espíritu, carne, terreno, celestial.
de arriba de la tierra, vida, muerte, amar, aborrecer, regocijarse, lamentarse, angustiarse, confiar, ver, volverse ciego. 5 características que podemos mencionar acerca del Evangelio de Juan. Hablemos ahora acerca de la paternidad literaria de este Evangelio. Este Evangelio tiene una característica muy particular, como lo es el hablar de sí mismo en tercera persona. Pero, ¿por qué Juan no hablaría por qué Juan hablaría en tercera persona? Y aquí les voy a presentar 3 razones. Número 1, para evitar el pronombre personal yo en los versos en donde se hace presente. ¿Por qué? Porque el énfasis va a ser el rey y por eso va a resaltar el yo soy. Muy bien. Segunda posibilidad, para mantener la línea de los otros evangelios, en donde sus autores no hacen referencias abiertas a sí mismos. Número 3, para evidenciar el relato testimonial de todo lo escrito. Personajes históricos afirmaron la paternidad de este cuarto evangelio. Número 1, Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la iglesia, alrededor del año 110, hace una referencia en sus escritos. Ireneo, en el año 180 después de Cristo, estableció el vínculo entre Juan, el hijo de Zebedeo, y el discípulo amado. A partir de entonces, el apóstol Juan fue reconocido casi universalmente como el autor del cuarto evangelio. Número 3, Eusebio. Y aquí vemos el relato que se encuentra en la historia eclesiástica. Esta cita la encontramos en la página 20, donde Ireneo dice que de pequeño solía oír a Policarpo hablar de su relación con Juan y los otros que habían visto al Señor. Ireneo aceptó todos nuestros 4 evangelios. Siguiente, Tasiano, el que hizo el Yatesarón o concordancia solo de los 4 evangelios, considerando así el evangelio de Juan como uno de ellos. Teófilo de Antioquía, él dice que Juan es el autor del cuarto evangelio, alrededor del año 180. El canon de Muratori, del fin del siglo segundo, cita a Juan como el autor del cuarto evangelio. Aquí, por tanto, encontramos testimonios de la paternidad literaria del evangelio de Juan, de personajes que se encontraron muy cerca a la fecha de escritura. Veamos un bosquejo del Evangelio de Juan. Vemos del capítulo 1 al versículo 18 el verbo hecho carne. Y aquí vamos a encontrar la preexistencia de Cristo como el verbo. Cristo como la luz y la vida. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vemos ahora de los versículos 6 al 8 el testimonio de Juan el Bautista. Juan como testigo de la luz. De los versículos 9 al 13 del capítulo 1 vemos el rechazo y aceptación del verbo. El verbo rechazado por el mundo, los que lo reciben son hechos hijos de Dios. Vemos ahora de los versículos 14 al 18, el verbo se hizo carne. Cristo revela la gracia y la verdad de Dios. Ahora, desde los versículos 19 al capítulo 12, versículo 50, vamos a ver el ministerio público de Jesús. Versículo 19 del capítulo 1 al versículo 34, vemos la declaración de que Jesús es el Cordero de Dios, el testimonio de Juan el Bautista. 2, el llamado de los primeros discípulos. Capítulo 1, versículos del 35 al 51. Vemos el llamado de Andrés, Simón Pedro, Felipe y Natanael. 3, el primer milagro, las bodas de Caná. Capítulo 2, versículos del 1 al 11, el agua convertida en vino. Punto 4, Jesús purifica el templo. Capítulo 2, versículos del 12 al 25. Jesús expulsa a los cambistas del templo. Capítulo 3, versículos del 1 al 21, vemos el encuentro con Nicodemo.
nacimiento espiritual y la necesidad de nacer de nuevo. Punto 6. El testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. Capítulo 3, versículos del 22 al 36, vemos que Juan reconoce la superioridad de Cristo. Punto 7. Vemos el encuentro con la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículos del 1 al 42. Jesús ofrece agua viva y revela su identidad. Punto 8. Sanación del hijo de un noble. Capítulo 4, versículos del 43 al 54. Punto 9. Sanación en el estanque de Betesda. Capítulo 5, versículos del 1 al 15. Punto 10. Discurso sobre la autoridad del Hijo. Capítulo 5, versículos del 16 al 47. 11. Alimentación de los 5.000. Capítulo 6, versículos del 1 al 14. Punto 12. Jesús camina sobre el agua. Juan capítulo 6, versículos del 15 al 21. 13. Discurso sobre el pan de vida. Capítulo 6, versículos del 22 al 71. 14. Jesús en la fiesta de los tabernáculos, capítulo 7, versículos del 1 al 52. 15. La mujer sorprendida en adulterio, capítulo 8, versículos del 1 al 11. De allí vemos, capítulo 8, versículos del 12 al 30, Jesús, la luz del mundo. Punto 17, sanación del ciego de nacimiento, que se encuentra en el capítulo 9. Punto 18, Jesús, el buen pastor, que se encuentra en el capítulo 10, versículos del 1 al 21. Punto 19, Jesús en la fiesta de la dedicación, capítulo 10, versículos del 22 al 42. Punto 20, la resurrección de Lázaro, capítulo 11, versículos del 1 al 44. Punto 21. Conspiración para matar a Jesús, capítulo 11, versículos del 45 al 57. 22. Entrada triunfal en Jerusalén, capítulo 12, versículos del 1 al 19. Punto 23. Discurso sobre su muerte, capítulo 12, versículos del 20 al 50. Ahora, el ministerio privado de Jesús. Número 1. Jesús lava los pies de los discípulos. Capítulo 13, versículos del 1 al 17. Punto 2. Jesús anuncia la traición de Judas. Capítulo 13, versículos del 18 al 30. Punto 3. El mandamiento nuevo, amar como Jesús. Capítulo 13, versículos del 31 al 35. Punto 4. Jesús predice la negación de Pedro. Capítulo 13, versículos del 36 al 38. Punto 5. Vemos los discursos de despedida que se encuentran desde el capítulo 14 al capítulo 16. Vemos Jesús es el camino, la verdad y la vida, la promesa del Espíritu Santo, la vid verdadera, el oído del mundo, el ministerio del Espíritu Santo y la promesa de alegría después del dolor. Punto 6. La oración sacerdotal de Jesús, que se encuentra en el capítulo 17, versículos del 1 al 26. Y ahora vemos la pasión de Jesús. Punto 1, la traición y arresto en Getsemaní, capítulo 18, versículos del 1 al 11. Punto 2, Jesús ante Anás y Caifás, capítulo 18, versículos del 12 al 27. Punto 3, Jesús ante Pilato, capítulo 18, versículos del 28 al 40. Punto 4, flagelación y coronación de espinas, capítulo 19, versículos del 1 al 16. Punto 5, crucifixión de Jesús, capítulo 19, versículos del 17 al 37. Punto 6, sepultura de Jesús, capítulo 19, del 38 al 42. Ahora, veamos la sección que corresponde a la resurrección de Jesús. Número 1 está la tumba vacía. Número 2, Jesús se aparece a María Magdalena. 3, Jesús se aparece a los discípulos. 4, incredulidad de Tomás y su confesión. 5, propósito del Evangelio de Juan. 6, Jesús se aparece en el mar de Galilea. 7, Jesús restaura a Pedro. 8, conclusión.
Al ver de manera general todas estas lecciones, nosotros podemos analizar que el Señor nos está mostrando algo que es muy importante y es acerca de las verdades teológicas que encontramos en el Evangelio de Juan. ¿Qué podemos ver aquí? Vemos las declaraciones teológicas. Número uno, el verbo es Dios, el Logos. ¿Cuál es la verdad teológica? Jesucristo es la palabra eterna, quien estaba con Dios y es Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál es la siguiente verdad teológica? La encarnación de Cristo. Vemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, revelando la gloria de Dios. La siguiente verdad teológica, Jesús es la luz del mundo. La siguiente, Jesús es el unigénito de Dios. La necesidad de nacer de nuevo. Y en fin, usted en este momento en pantalla, usted tiene un desglose de las verdades teológicas que usted puede encontrar en el Evangelio de Juan. Ahora, todo esto nos muestra que el Evangelio de Juan tiene una consistente y gran bagaje de verdades profundas acerca del Rey. Ahora, esto nos da base para poder afirmar que Jesús es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Algo que es muy debatido por sectas y otras religiones. Pero es muy importante que usted se base en evidencia. ¿Y dónde encuentra la evidencia? En la palabra de Dios. Y ahora, en cuanto al tema de Cristo, usted va a encontrar en el Evangelio de Juan estas verdades teológicas muy profundas. Podemos avanzar. Hablemos acerca del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la recreación interna de la naturaleza caída por la acción del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es la recreación interna por la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículos del 5 al 8 declara, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire esta afirmación teológica acerca de la regeneración interna de la naturaleza caída. La regeneración interna nos hace recrear el espíritu que una vez murió. ¿En qué momento murió el espíritu? Cuando Adán y Eva pecaron. En ese momento nosotros fuimos destituidos de esa conexión innata que tenía Adán con el Señor. La palabra dice que el Señor descendía al Edén y hablaba con Adán. Algo que a causa del pecado produjo una separación. Pero Jesús, en su entrevista con Nicodemo, él hace esta afirmación, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua hace referencia a la purificación. En la Biblia, el agua simboliza limpieza o renovación espiritual. Lo podemos encontrar en Salmos capítulo 51, versículos 2 y 7. Y también en Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Juan nos sigue diciendo que se debe nacer del Espíritu. El Espíritu Santo infunde vida espiritual a un pecador muerto. Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27. Y aquí usted tiene una imagen lateral donde se puede mostrar la renuncia del pecado y la obra del Espíritu en la regeneración del espíritu del creyente. Esto solo puede hacerlo el Espíritu de Dios. ¿Pero en qué momento?
Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento, cuando confesamos a Cristo, el Espíritu Santo produce la obra regeneradora. Pero bueno, no es el primer momento donde el Espíritu Santo obra en la vida del creyente. ¿En qué momento inicia el Espíritu Santo a trabajar en la vida de una persona? Bueno, la palabra dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, todas aquellas personas que han venido a los pies del Señor han sido convencidas de pecado, de justicia y de juicio por la obra del Espíritu Santo. La salvación como la renovación del hombre sobre la base de una relación restaurada con Dios en Cristo por la intervención del Espíritu Santo. Y allí encontramos cómo el Espíritu obra en la vida del creyente. Y aquí vemos la cita bíblica de la entrevista de Jesús con Nicodemo. Dice así, Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, vamos a aplicar la lupa a esta porción bíblica. Vemos que Nicodemo era un principal entre los judíos. Y el Señor, a este principal de los judíos, alguien que conocía la palabra, toda la Torá, todo el Antiguo Testamento, la Tanakh, Él le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Como también le dice que, de cierto, aquel que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ante estas maravillas, Nicodemo se pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pues bien, esa es una gran pregunta que es muy probable que toda aquella persona que viene al Señor debe hacerse. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Bien, recibiendo a Cristo con todo su corazón, permitiendo que el Espíritu Santo obre para salvación y vida eterna. Ahora, aquí usted tiene una imagen que nos ayuda a representar muy bien a qué nos referimos cuando hablamos del nuevo nacimiento. Le invito a leer Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Ahora, cuando hablamos acerca de la vida nueva en Cristo, debemos reconocer algunas características. Número uno, cuando vemos acerca de nuestro pasado, vemos con claridad que hemos sido justificados, perdonados de toda culpa. Ahora sí, voy a leer en versión Reina Valera. Hace un momento
hice una lectura en otra versión. Pero permítame leerle Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe. Cuando venimos a Cristo Jesús, todos nuestros pecados son borrados. Hemos sido justificados, declarados justos por Cristo, porque Él tomó en la cruz todos nuestros pecados. Ahora, eso es nuestro pasado. Veamos el presente. Primera Tesalonicenses. Veamos, vamos para allá, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el proceso en el cual nos encontramos actualmente. Todos estamos siendo perfeccionados. Estamos en este proceso de santificación. Usted ha venido a Cristo Jesús, todos sus pecados han sido perdonados, pero usted se encuentra viendo que hay muchas cosas de su vida que todavía deben ser entregadas al Señor. Todavía deben ser llevadas a la cruz: el carácter, las emociones inestables, la ira, la depresión. Todo eso debe seguir siendo llevado a los pies de Cristo. Bien, eso es porque el Espíritu Santo le sigue convenciendo. ¿Para qué? Para que usted sea perfeccionado, santificado. Y durante ese proceso también debemos servir al Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento en que nosotros comenzamos a aplicar nuestros dones y servicios para su obra, el Señor trabaja de mejor manera en nosotros. Ese es nuestro presente. Pero le invito a que usted conozca el futuro. Primera los Corintios, capítulo 15, versículos 42 y 43, dice la palabra: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Hay un futuro donde nuestros cuerpos, después de muertos, volverán a ser revividos, pero ya sin pecado. Estaremos en un estado de glorificación, al igual como fue con el cuerpo de Cristo Jesús. Un cuerpo que al presentarse delante de sus discípulos, ellos podían palpar. Mas, sin embargo, Cristo Jesús también podía comer junto con ellos. Y esto es maravilloso, ver que nuestros cuerpos seguirán siendo los mismos, pero con la diferencia que el pecado no morará más en él. Bien, mis hermanos, ha sido un privilegio compartir esta enseñanza el día de hoy. Me gozo en el Señor por lo que Él está haciendo a través de estos estudios. Nos estamos viendo el día de mañana con más de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Un abrazo grande. Dios les bendiga.